Entonces miren, de nuevo, arteria, arteria, y esto es una vena. Ya vamos a ver después la diferencia entre estos vasos sanguíneos, ¿vale? Simplemente miren, estas células que están acá de la túnica íntima, túnica media, túnica adventicia, que es la que está alrededor. Ustedes ya los han visto, ya los han logrado reconocer. Ustedes en un momento me han dicho eso es un vaso sanguíneo, pero no sabían cuál es. Ahorita ya sí los van a lograr reconocer con mejor detenimiento. Entonces lo que están viendo acá son vasos. Miren, este vaso, ¿cómo está cortado? Miren. Transversal. Longitudinal. Está cortado Sí, longitudinal. longitudinal. Está cortado longitudinal. Por eso se ve como un tubo alargado. ¿Listo? Pero si estuviera cortado transversalmente, ¿por qué se ve así? Si los vasos sanguíneos normalmente cuando yo me veo la mano, ¿qué forma tienen los vasos sanguíneos? Cilíndrica, ¿no? Es un cilindro. ¿Qué le pasa entonces al tejido? ¿Qué pasa porque ese vaso sanguíneo se ve como aplastado? ¿Por qué? ¿Sí? No sé. Está cortado transversal. ¿Qué le va a pasar a un vaso sanguíneo muy pequeñito, digamos uno microscópico, si yo en este momento aprieto la mano y contraigo todos mis músculos? ¿Qué va a hacer la musculatura? Los va a aplastar. Entonces, si la musculatura aplasta, ¿cómo se van a ver los vasos sanguíneos? Pues aplastados también, ¿cierto? Se van a ver aplastados. ¿Listo? Entonces acá, después más adelante vamos a ver más fotos de nuevo. Miren, tejido adiposo, tejido conectivo denso regular, esto es un corpúsculo de Meissner. Esto de aquí es una arteriola, un nervio periférico, y esto es una vénula. ¿Listo? Entonces miren la cantidad de tejidos que hay en una misma foto. Lo mismo siempre, si uno les coloca esto, ustedes más adelante van a tener la capacidad de reconocerlo. Vamos ahora a los capilares. Vamos ahora a los capilares. Profe, qué pena la pregunta. Sí, pero ahorita te lo paso. Ahorita te lo paso. Entonces, los capilares. Recuerden, los capilares son los vasos sanguíneos más pequeños. Los parciales los corrijo cuando los tenga que corregir, ¿listo? O los parciales los corrijo cuando los tenga que corregir, ¿vale? O cuando ustedes quieran, ¿vale? Entonces, los capilares son los vasos sanguíneos más pequeños. Son vasos sanguíneos de menor calibre, ¿vale? Son los más pequeños del cuerpo. Recuerden, son microscópicos. Son los vasos sanguíneos más pequeños del cuerpo. Los capilares, la diferencia principal con el resto que hemos visto es que los capilares solo van a tener túnica íntima. ¿Listo? Los capilares solo tienen túnica íntima. Los capilares solo tienen túnica íntima. O sea que van a tener solo endotelio. ¿Listo? Solo tienen endotelio, no tienen nada más. Pero los capilares van a tener alrededor de la túnica íntima, van a tener una célula que ustedes ya conocen, se llaman los pericitos. Profe, qué pena, ¿puede repetir eso? Sí, alrededor de la túnica íntima van a tener pericitos. Pericitos. ¿Dónde los habíamos nombrado antes? En la barrera hematocefálica. La hematocefálica, ¿cierto? Recuerden que los pericitos forman parte de la barrera hematocefálica. Ya saben por qué, porque siempre están acompañando capilares. Miren, estos vasos sanguíneos que ustedes ven acá son capilares. Ya explico esta foto, ¿vale? Alrededor de la túnica íntima vamos a tener pericitos. ¿Listo? Entonces, ¿qué tienen los capilares? Van a tener la túnica íntima y pericitos. ¿Listo? No tienen nada más. No tienen nada más. Y estos capilares son tan pequeños, su diámetro es tan reducido que solamente van a permitir el paso de un eritrocito al tiempo. O sea, ellos van en fila india, van uno detrás del otro. Si ustedes se fijan acá, ¿sí ven que hay unos trayectos? Unos caminitos, ¿sí los ven? ¿Sí ven que acá hay una célula, acá hay otra célula, acá hay otra célula? Van una detrás de la otra. Los capilares son tan pequeños que solamente transita una célula al tiempo, y el eritrocito es redondeado, él se tiene que deformar y se tiene que aplastar para transitar por medio del capilar. Prácticamente es como si uno se metiera en una cueva con un espacio muy reducido. ¿Yo qué tengo que hacer? Estirarme y empezar a hacer maniobras para poder entrar a esa cueva, para finalmente salir de un espacio más grande. Pero los capilares son extremadamente pequeños y las células se tienen prácticamente que deformar para poder transitar el medio. Esta foto que ustedes están viendo acá no es histopatología, esto es una citología. ¿Qué significa? Yo cojo una lámina,
raspo la piel, raspo hasta que sangre y después recojo ese tejido que raspé, lo expando en la lámina y después lo tiño. Entonces, uno a veces cuando raspa y hace citologías, puedo ver al microscopio esto, salen los capilares completos. Entonces, esto que ustedes están viendo acá, estos son vénulas y estos son capilares. Capilares. Entonces, miren los capilares que ustedes ven acá, si ven que hay una célula detrás de la otra. Sí. Acá hay una, acá hay otra, acá hay otra. Y si ven que esto es un vaso sanguíneo más grande, si ven la cantidad de núcleos que hay acá adentro, Sí. y una cantidad de células que transitan acá. Entonces acá van desorganizadas, es como si estuviéramos en la autopista norte, bueno, autopista, que es una avenida en verdad. Acá van las células acá, y si las células se salen de este vaso sanguíneo hacia un capilar, miren, pasan de ser varios carriles a uno. A uno. Entonces acá va circulando una al lado de la otra. Los capilares tienen una clasificación y tenemos 3 tipos de capilares. Tenemos 3 tipos de capilares. El primero son los capilares continuos. Entonces, tenemos 3 tipos, los voy a decir, pero vamos a hablar uno por uno. Capilares continuos, capilares fenestrados y capilares discontinuos o sinusoidales. ¿Listo? Entonces empecemos primero con los capilares continuos. Los capilares continuos, pues como su nombre mismo lo indica, que van a tener el endotelio y su membrana basal continua. O sea, el endotelio y su membrana basal es continua. El endotelio y su membrana basal son continuos. Profe, qué pena la interrupción. Es que ahorita otra vez tenemos práctica de anatomía. Ustedes ya saben que pueden ir sin problema. Y digamos, ahorita. ahorita. Yo voy a dar break, ya voy a acabar ese tema y ahorita les doy break. Listo, profe. O sea, apenas acabe vascular les doy break, antes no. No, sí. Entonces acá, miren, se llama capilar continuo de nuevo, el endotelio y la membrana basal están continuos. Si va pasando una molécula para acá, ¿va a poderse salir de ese capilar fácilmente? No. Entonces, ¿dónde vamos a tener este tipo de capilares? Usted ya sabe, el encéfalo. Recuerden que el encéfalo tiene la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica, ¿cómo está compuesta? Por células endoteliales, el pericito, que está acá al lado, y el astrocito. Pero esos vasos sanguíneos de la barrera, ¿qué son? Son capilares continuos. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa? Que si por ahí vas transitando una molécula extraña o va transitando una bacteria, tiene que primero enfrentarse con el endotelio, luego con el pericito, luego con el astrocito para poder salir al tejido conectivo. Si no, no sale. ¿Vale? Si no, no puede salir. Entonces, por eso son importantes que conozcan estas diferencias. Segundo, capilares fenestrados. Los capilares fenestrados. Entonces, los capilares fenestrados tienen membrana basal continua. Tienen membrana basal continua. Los capilares fenestrados tienen membrana basal continua. Pero el endotelio tiene fenestraciones. Les voy a decir qué son. El endotelio tiene fenestraciones. Entonces, membrana basal continua, pero el endotelio tiene fenestraciones. Esto que ustedes están viendo acá en la imagen de la mitad es un capilar fenestrado. ¿Qué significa? Miren, lo de acá afuera es la membrana basal, estas son las células endoteliales. Si ven que la célula endotelial tiene acá unos espacios en su membrana celular, esas son las fenestraciones. ¿La fenestración qué son? Poros. ¿Listo? Son poros en la célula. Las fenestraciones son poros. Si va circulando una sustancia, va circulando células, va circulando líquido por acá, ¿va a salir fácilmente al exterior? Sí, va a salir con dificultad, pero ya sale muchísimo más fácil que con un capilar continuo, ¿listo? Entonces acá prácticamente si una célula tiene que decirle al endotelio, por favor, dilátese para yo poder salir, ¿listo? ¿Esto dónde sucede?
Un ejemplo muy práctico, el cuerpo cavernoso del pene o el clítoris. Cuando hay una estimulación sexual, esas penetraciones se dilatan y la sangre sale. ¿Listo? Cuando se acaba el estímulo, la sangre se devuelve por las mismas penetraciones. Entonces, ¿qué hace el endotelio? Vasodilata, se abre. ¿Listo? Y si ya se acaba la estimulación sexual, las penetraciones se cierran y reabsorbe todo el líquido. ¿Listo? Entonces son extremadamente permeables. Son muy permeables. Y el siguiente, los capilares discontinuos o capilares sinusoidales. Por favor, miren acá cómo se escribe. Sinusoidales. Aquí está. Porfa, memorícense ambos nombres. Yo les he dicho que pueden aprenderse cualquier nombre. Acá sí necesito que sepan que es un capilar sinusoidal. Porque más adelante, cuando estemos hablando de vaso, estemos hablando de hígado, yo les diga que hay sinusoides hepáticos, ¿a qué me refiero? A capilares sinusoidales. Entonces necesito que lo tengan presente. Si yo en el parcial les llego a preguntar a ustedes cuáles son los tipos de capilares, me pueden colocar cualquier nombre. Pero más adelante necesito que tengan presente que es un sinusoide, que es un capilar sinusoidal. ¿Listo? Entonces, los capilares discontinuos o capilares sinusoidales, ¿qué tienen? Endotelio separado. Las células endoteliales se encuentran separadas entre sí. Las células endoteliales se encuentran separadas entre sí. Las células endoteliales se encuentran separadas entre sí. Y la membrana basal es discontinua. La membrana basal es discontinua. La membrana basal es discontinua. Entonces, de nuevo, si hay espacios amplios entre célula y célula y hay fenestraciones, estos capilares discontinuos y sinusoidales también tienen fenestraciones. También tienen fenestraciones. Entonces, cualquier sustancia que vaya transitando por un capilar discontinuo va a salir fácilmente al tejido conectivo. Va a salir muy fácilmente. Hacen un intercambio extremadamente continuo entre el tejido conectivo y el vaso sanguíneo. ¿Vale? Van a estar en ciertos órganos en específico, los vamos a ver más adelante. Vaso, glándula adrenal, el hígado. Ahora vamos con las venas. Venas.